X de omega sub 0 al cuadrado menos gamma sobre 2 al cuadrado. ¿Listo? Eso era el sistema amortiguado. Ahora, ¿cómo será la energía del sistema amortiguado? Vamos a mirar hoy cómo es la energía del sistema amortiguado y cómo es la energía del sistema forzado para poder ir a mirar qué es lo que está cambiando cuando hacemos resonancia. Si calculamos la energía del sistema amortiguado, pues lo mismo que hicimos con el sistema libre, ¿sí? Necesitamos la energía es igual a la energía potencial más la energía cinética. La energía potencial, ustedes saben que estamos hablando de un sistema masa-resorte, así que es un medio de K por X al cuadrado, y la energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Ustedes reemplazan ahí las soluciones, a ver, ¿quién será? X la tenemos, la velocidad, ¿cómo la hallamos? La derivada. Con la derivada. Entonces reemplazamos ahí y podemos mostrar que la energía total va a ser de la forma un medio de K por A cuadrado E a la menos gamma T. Y esto está en joules. ¿Listo? Entonces fíjense, hay dos cosas aquí. Primero, esta energía está disminuyendo como un factor de E a la menos gamma T. ¿Sí? Cuando la amplitud disminuye con un factor de E a la menos gamma medios T, o sea, la energía cae más rápido que la amplitud, ¿sí? La energía cae más rápido que el movimiento en sí. Y si ustedes recuerdan, esto que tenemos aquí, esta partecita de acá, era la energía del oscilador libre, ¿sí? Entonces, la energía está cambiando solamente por el factor E a la menos gamma T. Ahora, esa energía era una constante, ¿cierto? Ahora ya no es una constante porque depende del tiempo, ¿sí? Entonces la energía está variando en el tiempo y más exactamente está disminuyendo en el tiempo. ¿Cómo disminuye? Pues como la misma energía del sistema simple, del sistema libre, que era una constante, y ahora multiplicado por un factor E a la menos gamma T. Entonces es importante que tengan esto en cuenta, porque pues así podemos tener una idea de cómo va a variar la energía dependiendo de cómo está la amplitud en el sistema. La energía cae más rápido que la amplitud, ¿sí? Eso en el sistema amortiguado. En el sistema forzado, pues ya no nos vamos a preocupar por la parte amortiguada, por la parte que está transitoria, sino que nos vamos a preocupar por la parte estable. Acuérdense que habíamos dicho, el sistema forzado, ¿cuál era la solución? Teníamos una solución transitoria y una solución estable, ¿cierto? De esta forma. Menos gamma medios, ¿no? Este omega es el mismo omega del amortiguado, más una amplitud coseno de omega E por T más phi, ¿sí? Recuerden que les dije que esa era la solución a ese sistema, que la primera parte es una parte transitoria y la segunda parte es la parte estable, es decir, el sistema va a evolucionar hacia la parte estable. Les había pedido que averiguaran qué tanto tiempo se demora el sistema en alcanzar el estado estable. ¿Lo averiguaron? ¿Cómo sabemos cuál es el tiempo que debemos esperar para que tengamos un estado estable? Profe, yo vi algo, pero no estoy como tan claro, pero era como algo de un Euler a la menos 500 de algo, sino 500 algo, si no estoy mal. 500 algo, bueno, pero entonces en ese caso estás ya mirando un sistema en específico, ¿sí? Si ya estás dando un número, estás dando un sistema en específico, porque ese número va a depender pues de las características del sistema. Pero si lo hacemos en general con las características del sistema, vamos a hacer que cuando el tiempo
cuando haya pasado un tiempo mucho mayor que 1 sobre gamma, ¿cierto? Esto con nuestra notación, ¿no? Fíjense que hay otra notación donde gamma es un medio de lo que nosotros tenemos. Entonces, cuando haya pasado un tiempo mucho mayor que 1 sobre gamma, entonces ya podemos estar seguros que el sistema está completamente en su estado estable. ¿Por qué? Porque fíjense que cuando pase eso, este término va a ser insignificante, ¿sí? Va a ser despreciable. Vamos a tener un Euler a la menos un medio, y ese Euler a la menos un medio ya es lo suficientemente pequeño, y está multiplicando a todo ese término, para que sea despreciable. Entonces ese término va a ser despreciable siempre que el tiempo sea mucho mayor a 1 sobre gamma. ¿Listo? Entonces nosotros no nos concentramos en esa parte transitoria. Acuérdense que dijimos que hacíamos la gráfica, y la gráfica daba un poco extraña al principio y luego se estabilizaba y parecía un sistema libre, ¿no? Parece, no es un sistema libre, pero se comporta, o su comportamiento final es el de un sistema libre. Entonces nosotros no nos vamos a preocupar por esa primera parte, sino que vamos a asumir que lo que hacemos es siempre esperar a que pase el tiempo suficiente para que el sistema se estabilice, y vamos a trabajar con el estado estable. Y en ese caso, en el caso del estado estable, pues podemos también calcular fácilmente la energía. Fíjense que si yo quisiera calcular la energía del sistema en un tiempo menor a 1 sobre gamma, pues sería complicado, ¿no? Tendré que tener en cuenta todo eso. Pero si ha pasado un tiempo mayor a 1 sobre gamma y ya puedo quedarme con el estado estable, matemáticamente esto se parece mucho a lo que era el sistema libre. Y no solo matemáticamente, fenomenológicamente también se parece mucho. Entonces vamos a tener una energía que es constante, pero ojo, no es una energía que se conserva. Que la energía sea constante no significa que se está conservando, ¿cierto? Lo que significa es que así como está perdiendo energía, le estoy suministrando de manera que la mantengo constante, ¿sí? Y entonces en este caso, otra vez la energía, lo mismo que en el caso anterior, la energía va a ser la energía potencial más la energía cinética, ¿sí? Y otra vez la energía potencial es un resorte, un medio de K por X al cuadrado, ¿sí? Pero en este caso, ¿quién va a ser X? En este caso X va a ser B coseno de omega E más T. Así que vamos a tener que U va a ser igual a un medio de K, y reemplazamos a X, ¿no? B cuadrado coseno cuadrado de omega E T más phi. Esto, aquí K la podemos cambiar, ¿cierto? Porque K sigue siendo la misma que salía, la misma que es la constante del resorte y que salía del omega sub 0. Entonces la podemos poner en función de omega sub 0. Acuérdense que el omega sub 0, la frecuencia natural, era la raíz de K sobre M, ¿cierto? Entonces podemos expresar a K en función de omega y de M. Listo, y podemos decir entonces que esa energía potencial es igual a un medio de la masa por omega sub 0. Es que aquí esta está al cuadrado, ¿no? No, mentiras, bien, esta no está al cuadrado. De omega sub 0, b cuadrado, coseno cuadrado de omega e por t más phi. Omega sub 0 al cuadrado. Sí, omega sub 0 al cuadrado. Listo. Tenemos ese U. ¿Sí? La energía cinética, pues también la podemos encontrar. La energía cinética, un medio de masa por velocidad al cuadrado. Derivamos esa segunda parte de la ecuación solución y tenemos entonces que esto es un medio de masa, y aquí me queda omega sube al cuadrado, b cuadrado, seno, de ese es omega e por t más phi en J. Este seno es al cuadrado. Listo. Y entonces tenemos una energía, pero como les decía, es una energía que se mantiene constante, mas no se conserva, ¿sí?
En este caso, no es buena idea calcular la energía como tal, sino la energía promedio. Generalmente cuando ya tenemos oscilaciones, o no tanto oscilaciones, bueno, ¿preguntas hasta aquí? Profe, yo no entendí lo de la energía promedio. Bueno, ¿qué no entendiste de la energía promedio? Lo de dividirlo entre dos, el seno, ¿de dónde sale? O sea, ya no lo veo en la otra ecuación. O sea, matemáticamente, ¿sí? Matemáticamente lo puedes hacer calculando haciendo una expansión. Fenomenológicamente lo puedes ver sabiendo que el seno y el coseno, bueno, el seno cuadrado y el coseno cuadrado son funciones de esta forma. Son funciones que van a variar entre 0 y 1, ¿no? Porque ya está el coseno al cuadrado. Ya no es el coseno como tal, sino el coseno al cuadrado. Entonces, toda la parte que está negativa se vuelve positiva. Bueno, y así va a ser la función indefinidamente, ¿no? Así se va a ir, ¿cierto? ¿Entre qué? Entre un valor por aquí, entre 0 y un 1, ¿sí? Entonces, ¿qué es el promedio? El promedio es el valor que más se repite y que está más cerca a los dos extremos, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, una señal que tiene valores de 0 a 10, ¿sí? Entonces que tiene 0, 5, 10, 8, el promedio va a ser pues la mitad. Aquí pasa lo mismo, ¿no? El promedio es el que está más cerca a este extremo y a este extremo, que sería como por aquí, ¿sí? Y que pues es un medio. Si lo quieres comprobar matemáticamente, pues tienes que expandir, ¿no? Haces una expansión y con esa expansión vas a encontrar que efectivamente el promedio del coseno o el promedio del seno al cuadrado es un medio, ¿sí? Esa la pueden hacer de tarea. Y eso es lo que ocurre acá, ¿no? Entonces reemplazamos, si hacemos el promedio, lo que pasa es que aquí no les puse el promedio, pero si hacemos el promedio de toda esta señal, pues ¿qué es? El promedio de una constante, el promedio estamos hablando del promedio temporal, ¿no? Entonces, aquí, esto es temporal, esto es una constante, esto no está variando en el tiempo. El único que está variando en el tiempo es el coseno al cuadrado, ¿sí? Pero nosotros sabemos que el promedio del coseno al cuadrado es un medio, ¿sí? Y el promedio del seno al cuadrado es un medio, ¿sí?
Entonces, la señal, el promedio de U, ¿quién va a ser? Va a ser esta constante que tengo aquí, multiplicada por un medio. O sea, va a ser un cuarto de m omega sub 0 cuadrado b cuadrado. El promedio de lo mismo, esta constante que tengo aquí, multiplicada por el promedio de este, que es el único que depende del tiempo, o sea, multiplicada por un medio. ¿Listo? Entonces me queda un cuarto de m omega d cuadrado b cuadrado. Cuando sumo estos dos promedios, pues me queda factor común un cuarto, m, y b cuadrado, ¿cierto? Y los únicos que quedan por fuera son omega sub 0 cuadrado y omega sub e al cuadrado. ¿Listo? Sí, profe, ahora sí lo entendí. De todas maneras, pueden, para que estén seguros, se ponen y hacen la expansión para que encuentren la solución matemáticamente. Listo. Bueno. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a la energía. Ahora, ya sabemos que la energía se mantiene estable, ¿sí? Se mantiene estable, pero fíjense que depende de omega E, ¿sí? Depende del omega externo y depende de omega sub 0. Ese promedio de la energía, ¿cuándo va a ser máximo? Va a ser máximo cuando este omega E sea igual a omega sub 0. Si omega E es un poco menor a omega sub 0, podemos amplificar la amplitud, podemos hacer que la amplitud sea más grande, pero no la energía. Entonces, acuérdense que la forma en que varía la energía sí depende de la amplitud, pero además el exponencial con el que varía pues es diferente, ¿no? Así, aquí la tenemos. Bueno, esa es el amortiguado. La tenemos, no, nos toca de aquí. Entonces, va a ser en promedio va a ser una constante, en promedio, y depende de omega E y de omega sub 0. Entonces, si nosotros miráramos cómo es eso de la resonancia, entonces voy a tener dos máximos. Uno es el máximo en la energía y otro es el máximo en la amplitud. Están muy cercanos, ¿sí? La resonancia, cuando hablamos estrictamente de resonancia, y es que suele confundirse, cuando hablamos de resonancia estamos hablando de una amplificación de la energía, de que la energía sea máxima en el sistema. Eso se da cuando omega sub 0 es igual a omega E. Y eso da paso a historias como por ejemplo las de por qué los soldados rompen marchas cuando van a pasar por un puente, ¿no? Y entonces que existe una historia por allá del puente de Atacama, que la verdad no sé si es real, que era un puente colgante y venía el ejército marchando y la frecuencia de la marcha coincidió con la frecuencia natural del puente y el puente se rompió, ¿sí? Es una historia que yo creo es modificada de cosas que se han pasado, como que la frecuencia con la que sopla el viento coincide con la frecuencia natural del puente y rompe el puente. ¿Por qué? Porque maximiza la energía y el puente ya no aguanta tanta energía. Entonces, no necesariamente está maximizando la amplitud, pero sí la energía. Ahora, la resonancia en amplitud también se da, eso es otro concepto que no debemos confundir, pero este se da un poco antes, se da cuando la omega sub 0, cuando la omega de la fuerza externa, la frecuencia angular de la fuerza externa es un poquito menor a la omega sub 0, a la frecuencia natural del sistema. Tenemos esos dos casos de resonancia entonces. Bueno, listo. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? Vamos, ayer no habíamos hecho ejercicios de forzado, ¿cierto? Vamos a hacer un ejercicio de forzado para pasar ya a otro tema. Listo, resuelvan ese ejercicio.
Mauricio no pudo, los demás. Pues yo lo intenté, profe, pero es que, no sé, los valores me hacen perderme. ¿Por dónde lo intentaste? ¿Qué intentaste hacer? Bueno, vamos a revisarlo entre todos. Y me van diciendo qué podemos intentar hacer. Espérenme. Les cambio el tablero. Listo. ¿Qué nos dice? Nos dice que una fuerza varía sinusoidalmente, una fuerza que varía sinusoidalmente se aplica a un oscilador armónico amortiguado con una constante de fuerza K. Este es el oscilador armónico, ¿no? El oscilador armónico tiene una constante de fuerza K y una masa M. Supongamos un resorte, ¿sí? Entonces, el resorte con constante K y con una masa M. Y le vamos a aplicar una fuerza, ¿sí? Si la constante de amortiguamiento tiene un valor B1, la amplitud es A1. Cuando la frecuencia impulsora es, cuando omega E, que eso es la frecuencia impulsora, ¿no? Cuando omega E es igual a raíz de K sobre M. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. ¿Cuánto es el omega E de la fuerza externa? ¿Cuáles son las características de el oscilador y cuánto es la amplitud para un B1? Listo. En términos de A1, ¿cuánto vale la amplitud con la misma frecuencia impulsora y la misma amplitud de la fuerza impulsora F max? O sea, supongamos que la fuerza F sub 0, ¿no? Entonces, fíjense que la fuerza, ya podemos decir que la fuerza externa es igual a un F sub 0 coseno de omega E por T más un phi. Listo, entonces, ahora nos piden que cuánto va a ser si tenemos esas mismas características, pero el coeficiente de amortiguamiento es 3B1 y luego B1 medios. Ok. ¿Por dónde deberíamos irnos? ¿Qué deberíamos analizar? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué deberíamos analizar de la qué? Del movimiento amortiguado? Fíjense que nos están hablando de la amplitud, ¿cierto? Nos están hablando de cuánto es la amplitud de ese movimiento amortiguado. Vamos a utilizar de ese movimiento amortiguado forzado. ¿Qué parte del sistema amortiguado forzado vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar toda la ecuación o vamos a utilizar solamente la ecuación estacionaria? ¿Qué opinarían ustedes? ¿La estacionaria? Solamente la estacionaria, ¿cierto? Esa es la que nos interesa porque nos dice si la constante de amortiguamiento tiene un valor B1, la amplitud es A1, ¿sí? Entonces nos están hablando de una amplitud constante. Si están hablando de una amplitud constante, necesariamente estamos en esta parte, ya estamos en la parte estacionaria. Si no estuviéramos en esa parte, pues la amplitud tendrían que decirnos que varía con el tiempo de cierta forma. Entonces vamos a trabajar con esa. ¿Cómo es esa amplitud? ¿Cuál es la forma de esa amplitud? ¿Me la recuerdan? Ellos lo llamaron A, ¿cierto? Nosotros lo habíamos llamado B. ¿Cómo era esa amplitud? F2 sobre M. A ver, F2, bueno, F sub 0 sobre M. Sobre la raíz de W cuadrado menos omega sub 0 cuadrado. Este es omega menos omega sub 0 cuadrado. Y todo eso al cuadrado más B omega sobre M al cuadrado. ¿Más qué cosa? Más B omega sobre M. Ah, bueno, sí.
B omega E al cuadrado. Sobre M. B sobre M, si es que esta es gamma, ¿no? Listo. Aquí tenemos un error. Este es omega sub 0 y este es omega sub E. Listo. Esa es la cuestión que tenemos para la amplitud. Ahora, ¿qué tenemos importante en los datos? ¿Qué me está diciendo este dato? Este dato de omega E. ¿A qué es igual eso? Profe, entonces la ecuación de la amplitud que se nos había dado ayer está mal. Ayer se las había dado como omega. Sí, omega cuadrado menos omega sub 0. Menos omega sub 0. No, es como está aquí. Omega sub E, corríjanla, por favor. Omega sub 0 cuadrado menos omega sub E al cuadrado. Listo. ¿Qué nos dice este dato? Este omega sub E. ¿A quién es igual ese omega sub E? ¿Conocemos otro omega que se parezca a este? Omega sub 0. Omega sub 0. Entonces, fíjense que estamos hablando de un caso en el que tenemos una resonancia, ¿sí? Estamos hablando de que omega sub E es igual a omega sub 0, porque omega sub 0 es raíz de K sobre M y fíjense, el sistema tiene K y tiene M. ¿Listo? Entonces, si omega sub E es igual a omega sub M, este término se me hace 0 y me quedo solamente con el último. Entonces, vamos a pasarlo por acá. Me queda que A1, ¿quién es? Es F sub 0 sobre M sobre la raíz de B sobre M cuadrado. En este caso ellos decían que era B1, ¿no? B1 por omega sub E al cuadrado, pero omega sub E al cuadrado es K sobre M. ¿Listo? Tenemos eso. Bueno, dejémoslo omega sub E al cuadrado para poderlo sacar fácilmente de la integral, de la raíz. Entonces, ¿esto qué es? Esto es A1 es igual a F sub 0 sobre M, B1 sobre M, omega sub E, ¿cierto? Este se va y ya tenemos una expresión muy simple para la amplitud, F sub 0, B1, omega sub E. Listo, eso es lo que tenemos para la amplitud A1, ¿sí? Ahora nos dice, ¿cuánto vale la amplitud con la misma frecuencia impulsora y la misma amplitud de la fuerza externa si la constante de amortiguamiento es 3B1? Entonces, en función de A1, ¿cuánto va a ser la amplitud, la nueva amplitud? Si B es igual a 3 veces B1, ¿cómo cambia la amplitud? Entonces, simplemente sería, A sería igual a F sub 0, 3B1, omega sub E. Eso es lo mismo que decir A1 sobre 3, ¿verdad? Y si B es igual a B1 medios, ¿cómo nos quedará? ¿Cómo nos quedará? 2-1. 2-1. Eso es lo que tenemos, ¿sí? Entonces me imagino que si teníamos mal la ecuación, vamos a revisarla. No lo habían podido hacer porque teníamos mal la ecuación. Efectivamente la teníamos mal, ¿no? Aquí tenemos que corregirla. La que habíamos copiado ayer tiene un error. Es omega E menos omega 0.
y este de aquí es omega E. Ah, es que ayer no era que estuviera mal, es que no habíamos distinguido omega de omega E, ¿no? Habíamos puesto omega E como omega. Listo. Bueno, preguntas, chicos. Ok, bueno, eso es uno de los ejercicios de movimiento amortiguado para que se den cuenta que realmente es sencillo, porque así como cuando hacía, de movimiento forzado, perdón, así como cuando hacíamos el amortiguado, nos fijábamos solo en la amplitud cuando queríamos ver cómo estaba cambiando la amplitud, ¿sí? Y olvidábamos el coseno. Entonces aquí también teníamos... también nos fijamos solamente en la parte estacionaria, entonces eso hace que resolver los ejercicios sea muy sencillo, ¿no? Claro, si ya queremos mirar cómo se comporta el estado transitorio, pues se nos va a complicar un poco la situación. Por aquí un compañero de ustedes, Juan, me compartió un video, no lo he podido revisar completo, pero está la historia del puente que les estaba comentando. Entonces, venga, copio el link porque Juan lo compartió en privado y se los envío para que lo puedan ver. Lo puedan ver todos. Listo. Bueno, con eso terminamos la parte de oscilaciones amortiguadas y forzadas y nos queda faltando una partecita pequeñita, pequeñita porque no le vamos a dedicar tiempo porque en ondas la tenemos que volver a retomar, pero es la superposición, ¿no? Entonces, fíjense que cuando hablamos, una de las características, y aquí por eso no me gusta el tema tanto en oscilaciones sino en ondas, una de las características de las ondas que difiere completamente de las características de la partícula, son dos modelos, ¿no? El modelo de onda y el modelo de partícula. La gran diferencia entre las dos es que las partículas ocupan un lugar en el espacio y ninguna otra partícula puede ocupar ese lugar, ¿cierto? En cambio, las ondas no. Con las ondas tenemos que las ondas están en todo el espacio, una onda ideal ocupa todo el espacio, ¿sí? Pero, esperen un segundo. Pero varias ondas pueden estar en el mismo punto del espacio, ¿sí? Cuando varias ondas están en el mismo punto del espacio, se dice que hay interferencia. Esa interferencia, entonces, necesitamos mirar qué obtenemos de esa interferencia, ¿sí? Lo que obtenemos se puede calcular por el principio de superposición. ¿Ustedes recuerdan qué es el principio de superposición? ¿Alguna vez lo utilizaron? Eso se vio en física 2 en campo magnético, ¿no? O en la ¿Y parte qué de era? ¿Lo circuitos. recuerdas? Pues es que mi profesor daba una analogía bastante rara. Pues no sé si sea conveniente decirla acá. Pues cuéntanosla y miramos si la entendemos. Pues el hombre decía que no es lo mismo que a usted le digan que se tome una acetaminofén ahorita y que se lo tome 8 horas después a que se tome 2 seguidos, que básicamente eso se basa en el principio de superposición, que 1 más 1 no es igual a 2, decía algo así. Bueno, no sé, no me gusta la analogía, pero bueno. Sí, lo sé, es que es súper raro. Pero bueno, no la han visto, no solamente la han visto en física 2, también la vieron en física 1, ¿cierto? ¿Ustedes recuerdan las fuerzas? ¿Qué pasaba cuando varias fuerzas actúan sobre un cuerpo? ¿Sumaban? Se sumaban, ¿sí? La fuerza total era igual a la sumatoria de todas las fuerzas, pero la sumatoria vectorial, ¿sí? Por eso se llama, por eso no es simplemente suma, sino superposición, porque es una sumatoria vectorial, o sea, teníamos que tener en cuenta hacia dónde iba la fuerza, teníamos que tener en cuenta cuál era su magnitud y la sumábamos y en total obteníamos otra fuerza con su dirección y su magnitud, ¿cierto? Ese es el principio de superposición, que cuando yo puedo decir que la resultante de muchas cosas que actúan en un punto es igual a la suma de todas esas cosas que actúan en ese punto, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo acá.
Entonces, con las oscilaciones es exactamente lo mismo. Si yo tengo una oscilación en el espacio y en ese mismo punto del espacio hay otra oscilación, lo que yo voy a observar en realidad es una sola oscilación que es la resultante de las dos. Entonces, ¿cómo la suma? Pues acuérdense que las oscilaciones las representamos por una función, ¿sí? Y esa función pues depende si la oscilación, como acabamos de ver, es libre, si la oscilación es amortiguada, si es forzada. Vamos a concentrarnos en las oscilaciones libres y vamos a concentrarnos en las oscilaciones armónicas, es decir, las que venimos estudiando todo el tiempo, que son las que podemos expresar como una función del coseno o del seno, ¿no? Coseno de omega t más phi. Esa es una oscilación armónica y que nosotros sabemos que si la graficamos tiene una gráfica que fácilmente podemos analizar, ¿sí? Entonces en ellas nos vamos a concentrar. ¿Por qué les digo que no le vamos a dedicar mucho tiempo a esto ahorita? Porque luego en ondas tenemos que volver y hacer lo mismo ya con la ecuación de ondas, ¿sí? Y es más interesante porque realmente uno suma más, es más probable que tengamos interferencias de ondas completas que de una sola oscilación, ¿no? O sea, en general nosotros no tenemos solo una oscilación, sino que esa oscilación se propaga en el espacio y obtenemos una onda, ¿sí? Entonces luego vamos a tener que retomar esto. Pero por ahora, entonces quería que miraran ese principio. Entonces yo puedo tener dos oscilaciones, por ejemplo, esa que pinté ahí en azul y otra que voy a pintar aquí en naranja, digamos, bueno, supongamos que está aquí. Supongamos que es esta. O sea que es exactamente la misma, pero con un pequeño desfase. Entonces, ¿de qué va a depender la resultante? Entonces, supongamos que esta es A coseno de omega t, más aquí hay un phi, ¿cierto? No vamos a decir ahorita cuánto es el phi, luego vamos a variarlo para ver qué pasa. Y esta es simplemente A coseno. Pero, ¿saben que así como las dibujé, eso no es coseno? Eso es seno. Porque si no me toca ponerle desfase a las dos. Entonces vamos a decir que las representamos con seno. A seno de omega t más phi. Listo. Supongamos que tengo esas, bueno, esta no, esta es phi es cero, para eso la puse cero. Listo, tengo esas dos, que las dos tienen la misma amplitud, que las dos tienen la misma frecuencia y lo único que cambia es el phi. Es un caso completamente especial, ¿no? Lo único que hay es un desfase entre ellas, el resto son idénticas. Normalmente vamos a tener amplitudes diferentes, frecuencias diferentes y ángulos de fase diferentes, pero vamos a mirar este caso especial. Entonces esta es, voy a llamarla F1 y esta es F2. Si yo quiero mirar qué resulta de la suma de esas dos en un mismo punto, pues simplemente sumo las dos funciones. O sea que voy a tener un F total que va a ser igual a F1 más F2, ¿sí? Y de ahí voy a obtener, ¿y qué es eso? Pues simplemente sumo esas dos funciones. Entonces si digo, eso es igual a A, como A va a ser la misma para las dos, puedo factorizarla seno de omega t más phi más seno de omega t. Y ahí, bueno, aquí no me deja escribir esto. Y ahí aquí me faltan paréntesis. ¿Y ahí qué? Y ahí voy a obtener, ¿qué tengo que hacer? Pues busco las identidades trigonométricas y miro cuál es mi función resultante, ¿sí? Si mi función resultante tiene nuevamente esta forma, tiene una forma de una amplitud seno o coseno de omega t más phi, pues puedo decir que obtuve nuevamente una función armónica. Entonces, ¿cómo lo obtengo? Hago la suma, hago identidades trigonométricas, sí, ahí ustedes tienen que buscar la identidad trigonométrica de seno de A más seno de B, la aplican y miran qué les dio. Si les da de esta forma, obtenemos una función armónica nuevamente, pero es muy probable que no tengamos una función armónica. Entonces, ¿en qué casos vamos a tener una función armónica? Vamos a tener funciones armónicas cuando sumamos dos funciones armónicas cuya frecuencia es igual, ¿sí? Si esta frecuencia fuera diferente, ya la función que obtengo no es armónica. Entonces, en este caso especial,
en el que les digo que solamente cambia el ángulo de fase, pues vamos a tener una función armónica porque tenemos que los omegas son iguales, incluso hasta las amplitudes son iguales. Y esa función armónica, ¿de quién va a depender? Va a depender solamente de phi, o sea, phi es el que va a decir cómo cambia, ¿sí? Cómo va a ser mayor o va a ser menor. Entonces, fíjense, ¿qué me dice este phi? Acuérdense que hicimos la vez pasada la gráfica y fuimos cambiando cuánto era la fase, ¿cierto? Y lo que nos dimos cuenta es que esa fase lo que hacía era como correr la gráfica. La gráfica queda, la función quedaba igualita, pero era como correrla. Entonces, si ese ángulo phi está así como lo dibujamos ahí, ¿cierto? Estoy diciendo que tengo un desfase, a ver, este es pi medios, tengo un desfase de pi, ¿sí? Si tengo un desfase de pi, ¿cuánto esperaría obtener en amplitud? ¿Cómo esperaría que fuera la función resultante? ¿Pueden analizarlo ahí gráficamente? ¿Puede repetir eso último, profe? Es que se me cortó un poquito. Si este phi que tengo aquí fuera pi, es decir, queda así como tengo la gráfica. Acuérdense que phi lo que hace es moverme la gráfica hacia adelante, hacia atrás, ¿cierto? Entonces aquí tengo, esta gráfica tiene un desfase de 0, o sea, arranca desde 0. Y la siguiente no arrancó desde 0, es como si hubiera arrancado desde aquí, ¿sí? Es como si la hubiera movido, que es la naranja. La moví pi, ¿sí? Si ese desfase es pi, me queda así como tengo la gráfica. ¿Cuánto será la función resultante? ¿Cuál será la amplitud de la función resultante? Si yo sumara esas dos como las tengo ahí, dibujadas, ¿cuánto me estará dando la amplitud? 0. 0, ¿cierto? Se cancelan. Ahí lo que tendría es una interferencia destructiva. En este caso hablo de interferencia destructiva. Pero fíjense que ocurrió solamente por este phi. Si ahora en lugar de phi igual a pi, pongo phi igual a 0, y entonces ahora la nueva gráfica me queda por acá. ¿Sí? Entonces tengo la función azul y la función verde. ¿Cuánto me dará la amplitud de la resultante? La suma de los dos. O sea, esa es más fácil, ¿no? Porque esa sería F3, voy a llamarla, sería igual a seno de omega t. Y si yo sumo F2, que fue la primera, F2, que es la azul, más F3, voy a tener A seno de omega t más A seno de omega t. Entonces simplemente obtengo una función que tiene una amplitud 2 veces la amplitud inicial. Bueno, en este caso que usamos las amplitudes iguales. Si fueran amplitudes diferentes, pues sería la suma de A1 más A2, ¿sí? ¿Culpa de quién? ¿Quién hizo que cambiara entre que se cancelara y que fuera, en este caso es constructiva? ¿De quién dependió? Solamente dependió del ángulo de fase. Entonces, si tengo dos oscilaciones idénticas con la misma función, el que va a decidir qué tan grande es la oscilación resultante es el ángulo de fase. Si están en fase, es decir, si salen igualitas, así como salieron la azul y la verde, va a tener una interferencia completamente constructiva, ¿sí? Para cuando la diferencia de fase entre las dos es 0. Y entonces se van a sumar y va a tener una amplitud máxima. Si están en desfase de pi, ¿sí? Entonces eso me da una interferencia destructiva y se destruye completamente la señal, no me queda onda, ¿cierto? Pero si el phi es cualquier otro, por ejemplo, phi es pi medios o phi es pi cuartos, pues voy a tener una señal que va a tener una amplitud que está entre 0 y la suma de las dos amplitudes. O sea, voy a tener una señal que no va a ser completamente constructiva y no va a ser completamente destructiva.
¿Qué es importante en este caso? Que estamos hablando de señales que tienen la misma frecuencia, ¿sí? Y entonces que estamos garantizando que esas dos señales, ambas son armónicas, ambas tienen la misma frecuencia, su resultante va a ser otra onda armónica, ¿sí? ¿Que va a depender de quién? Va a depender va a depender del coseno, va a depender de la fase. Esa amplitud va a depender de la fase. Entonces vamos a mirarlo matemáticamente cómo nos da. Entonces, por favor, busquen la identidad trigonométrica que les permita hacer esta suma y me dicen cómo les queda la resultante de F1 más F2. Esa va a ser general porque la vamos a poner en función de phi. Y con eso podemos saber cómo nos da la suma de dos oscilaciones que son armónicas, ¿sí? Y que tienen la misma frecuencia. Oye, la identidad que pueden usar es esta. Usen esa identidad y me dicen cómo les da F1 más F2. Profesor, ¿le dio valor a phi? No, simplemente déjenlo como phi para que nos quede general. Sí. ¿Listo? ¿Cómo les quedó? A, Uh-huh. seno de WT,
se multiplica a coseno de phi más 1. ¿Puede poner un paréntesis antes del coseno? ¿Cómo? ¿Puede poner un paréntesis antes del coseno? Que multiplica coseno de phi Más 1. más 1. Cierra paréntesis. Más coseno de WT por el seno de phi. Coseno, a ver, ¿cuál utilizaste? ¿Utilizaste esta? Eso no lo vi. Bueno, háganla con esta, ¿no? ¿Alguno la hizo con esta identidad? Sí, yo, profe. A ver, ¿cuánto te dio? A mí me dio A por 2 por coseno del ángulo sobre 2 Coseno de phi por medios. seno, sí, por seno de WT más el ángulo dividido sobre 2. Listo, ahora sí. Esa sí es la que tenemos. Listo. Entonces, fíjense, es lo mismo que estábamos hablando gráficamente. ¿De qué depende la amplitud aquí? Depende, fíjense que es una función armónica porque tenemos esto, tenemos una amplitud, esto es una constante, ¿sí? Porque phi va a ser un número constante, y multiplicada por el seno de omega t más una fase. Entonces es una función armónica, pero es una función armónica cuya amplitud va a depender del ángulo de fase, ¿sí? Entonces es lo que habíamos dicho. Si ahora analicémoslo matemáticamente, en el caso de esta, de la naranja, donde phi es igual a pi, ¿cierto? Entonces nos queda 2a coseno de pi medios. ¿Cuánto es el coseno de pi medios? 0. 0, ¿cierto? Entonces 0, se nos cancela la señal. Entonces lo mismo que hemos hecho el análisis gráfico, lo podemos hacer matemáticamente y podemos ver que ahí nos da. Ahora, si el desfase es de 0, pues nos da que coseno de 0 es 1 y la amplitud es máxima, es 2a, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los casos particulares de superposición y es uno de los casos en los que obtenemos otra onda armónica. Sin embargo, puede ser que no tengamos otra onda armónica, puede ser que sumemos dos ondas armónicas y no obtengamos una onda armónica, por ejemplo, una oscilación. Por ejemplo, si omega cambia, entonces si en vez de tener a seno de omega t tuviera a seno de omega 1t, ¿sí? Y el otro a seno de omega 2t, entonces voy a tener una función que no es armónica, ¿sí? Y en ese caso, pues ya la señal va a ser, no sé, puede ser algo así, ¿sí? Que va variando. También es periódica, pero no es armónica, ¿no? Periódica es que después de cierto tiempo vuelve y repite su comportamiento, ¿sí? Pero armónica es que es parejita como la que nosotros, como la función seno o la función coseno. Entonces, si tenemos que la frecuencia de una señal y la frecuencia de la otra son diferentes, la señal que voy a obtener no es armónica. Esto parece, cuando lo vemos así, parece que dificultará las cosas, pero no, realmente lo que hace es facilitarlas, porque si lo vemos a la inversa, significa que cuando tenemos una función como esta que no es armónica, siempre la podemos descomponer en muchas funciones armónicas, ¿sí? Siempre esas funciones raras que ustedes ven así, por ejemplo, en los equipos que miden el pulso o que miden diferentes señales que definitivamente no nos da una función seno o una función coseno. ¿Cuál es la manera de analizarlas? Pues descomponerlas, ¿sí? Tomamos toda esa señal y la descomponemos en la suma de muchas funciones armónicas. Entonces, cuando la descomponemos, podemos darnos cuenta que es ruido y quitarlo y concentrarnos en las señales que nos interesan. Y como son señales armónicas, pues ya es mucho más fácil de analizarlas. Ese es el principio de superposición. Sobre este vamos a volver, por eso no le dedicamos mucho detalle, ¿sí? Solo quería que tuvieran en cuenta cuándo tenemos una función armónica y cuándo no. Todo este cálculo lo vamos a tener que volver a hacer juiciosamente, pero ya con la función de onda. Entonces, volvemos y retomamos el principio de superposición en unas 2 o 3 clases que estemos viendo las ondas, ¿sí?
Pero pues ya saben ustedes qué es eso, ¿no? Ya recordaron qué es el principio de superposición, ya saben cómo se utilizan oscilaciones, y en ondas pues va a ser exactamente lo mismo, solo que ya no vamos a tener la función de oscilación, sino la función de onda, que depende de la posición también, ¿sí? Y cumple lo mismo, en ondas también tenemos ondas armónicas y ondas no armónicas, se cumple lo mismo. La suma de dos funciones armónicas no necesariamente me da otra función armónica, ¿sí? ¿En qué condiciones me da una función armónica? Cuando tienen la misma frecuencia. ¿Listo? Bueno, ¿preguntas hasta aquí? Bueno, ¿todo clarísimo o todo muy confuso? Un poco de ambas, dice Juan. Listo. Bueno, no se preocupen, lo que quiero que tengan claro por ahora es eso, qué es el principio de superposición, cómo se aplica, y que sepan que vamos a tener ondas armónicas y ondas no armónicas, ¿cierto? Sobre esto vamos a volver, ¿no? Sobre esto vamos a tener que volver y hacer cálculos juiciosamente. ¿Listo? Entonces, con esto terminamos la parte de oscilaciones y empezamos la próxima clase de ondas, ¿no? Entonces, la próxima clase empezamos mirando la ecuación de onda. Por favor, revisen los videos. Ahora ya les digo qué videos, en qué parte del curso está, porque creo que vamos más adelantados que el curso. Creo que nos saltamos prácticamente una semana. A ver, esta es la semana 4, ya la cubrimos. La semana 5 es evaluación, nos la vamos a saltar porque todavía no vamos a hacer evaluación. La semana 6, en la semana 6, entonces empiecen a revisar el tema de la semana 6 para que la semana entrante podamos discutir sobre ondas, ¿sí? Voy a revisar el CPS cómo está, si está bien para el tema. Creo que el CPS que sigue no lo van a hacer, ¿no? Porque es el de la semana 4 que nos saltamos. El siguiente, si está bien el tema, se los activo, y si no, les voy a poner un foro, ¿listo? Pero entonces, por ahora, señor. Buena pregunta. Es que ahorita estoy bastante ocupada, la verdad es que debería calificárselos inmediatamente para poder retroalimentarlos, pero estas semanas ha sido imposible. Apenas tenga un tiempo, se los califico. ¿Listo? Profe, lo del foro es esto para que nos ponga la información a estudiar, ¿no? Sí, ustedes revisan toda la información de la semana 6, que les habla de ondas, de cómo es la velocidad de una onda, de cuál es la función de onda, ¿sí? Que es lo que vamos a estudiar la otra semana. Y hacemos un foro para que discutamos el tema, y luego pues empezamos con el tema como tal. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicos, entonces nos vemos la otra semana. Feliz resto de semana. Señor. Podría intentar mostrarle lo de ¿cómo es? De las figuras que se forman del amortiguamiento y cuando pasa sí, claro, muéstralas. Espera, dejo de compartir para que tú puedas compartir. Profe, mientras el compañero hace eso, ¿será que usted puede escribirme al interno acá cómo es el tema de las gráficas? Porque pues me voy a dedicar a programar eso en Python. ¿Cómo es el tema de las gráficas? Me queda más fácil decirte que escribirlo, ¿no? Sí. Ustedes tienen ya las funciones para las oscilaciones amortiguadas y para las oscilaciones forzadas, ¿sí? Entonces, cogen esa función, le dan algunos valores a los parámetros, por ejemplo, a las amplitudes, a las ómegas, al gamma, que es el factor de amortiguamiento, y lo grafican, ¿sí? Entonces ahí probablemente cuando lo grafiquen con los primeros valores que le den, ni siquiera vean la señal, entonces empiezan a jugar con los valores, a ver qué pasa cuando aumento cuando disminuyo y eso es lo que deben mostrarme, para que ustedes vean, mire, es que si gamma es muy grande, la señal cae muy rápido, ¿sí? Si gamma es muy pequeño, pues alcanzamos a ver la oscilación, cosas así. Entonces
Entonces tienen que graficar esas dos funciones, las que vimos en clase, o sea, la solución a la ecuación de onda amortiguada y la solución al, la solución al sistema amortiguado y la solución al sistema forzado. Y empiezan a variarle los valores para que vean qué ocurre. La idea es que veamos en esa gráfica lo que vimos teóricamente, ¿no? Que yo les dije, por ejemplo, el estado transitorio se hace insignificante cuando pasa tanto tiempo, ¿sí? Entonces ahí ustedes pueden mirar, mire, al cabo de un tiempo tal, ese tiempo es igual a, lo comparo con gamma y ahí es donde se acaba el transitorio y empieza el estacionario. Eso es lo que quiero que miren en las gráficas. ¿Listo? Listo, ya lo escribí, ya sé qué hacer. Gracias, profe. Bueno. Listo, ¿qué pasó? ¿Pudiste compartir? Ya te habilité, ¿no? Sí, señora, voy a compartir. Aquí puede, ¿sí se ve? Sí, ya la estoy viendo. Bueno, esta es sería un movimiento armónico simple con un amortiguamiento de cero. ¿Sí? Sí. ¿Se ve acá el cero? Ajá. Entonces, ya cuando se le empieza a aplicar el amortiguamiento, pues se va notando que va cayendo acá la señal, sigue aumentando. Ya por lo menos en este caso todavía se puede ver una oscilación, pero ya cuando lo hago, digamos, muy grande, que lo paso, digamos, ya se empieza a parar y cae muy rápido. Si lo pongo demasiado, de una cae. Listo, perfecto. Y ese sería el caso en el que está el sistema amortiguado con un factor de amortiguamiento 1. Acá todavía no se le aplica una fuerza impulsora, por lo que acá está en 0. Y el momento en que yo le dé un valor a la fuerza impulsora, por ejemplo, qué pena que profe, no sé qué dice. Creo que ya no, habías puesto un más. Sí, así. Bueno, entonces, como acá no en la G, que es esto, mi W, mi omega sub E, está en 0, pues entonces no habría fuerza impulsora, no estaría afectando. En el caso en el que yo le dé un valor, por ejemplo, de 1, aquí lo que me hace es que me traslada la función, pero no me está dando todavía la fuerza impulsora. Claro, eso es interesante porque mira, ahí lo que estás haciendo es aplicar una fuerza constante, ¿no? Entonces fíjense que si aplican una fuerza constante, el movimiento igual se va a amortiguar, lo único que hace es moverlo, o sea, cambiar la referencia, ¿sí? Ahora es importante, sí, la frecuencia, ¿no? Sí. Al momento de que yo le aplique la frecuencia, se va a notar cómo la función se va intentando acomodar al movimiento armónico, ¿sí? Que es en este caso. Yo sigo aumentando, sigue formando. Déjala igual a la omega sub 0. ¿En cuánto tienes omega sub 0? Omega sub 0 está 1. Voy a dejarle. Bueno, entonces fijémonos qué pasa cuando estoy por debajo de omega sub 0 y cuando estoy igual a omega sub 0 y por encima de omega sub 0. ¿Listo? Debajo de omega sub 0 sería la forma. Listo. Entonces todavía se ve, no la amplifica tanto, ¿no? Fíjense ahí la amplitud. Bueno, ahora lleva la omega sub 0. Entonces ya la estabiliza más rápido. Ya está. Ya pasa por encima. Ya la estabiliza aún más rápido. Pero fíjense que cuando vamos aumentando, ¿sí ven que se estabilizó más rápido cuando estábamos en omega sub 0 que cuando estamos ahora con un omega sub 0, con un omega mayor a omega sub 0? ¿Sí? O sea, ni por debajo ni por encima, es cuando estamos muy cerca o igual a omega sub 0 que se estabiliza más rápido. Eso es lo que quería que viene. Ahora, algo que pueden observar es, revisen el tiempo que les dije que era suficiente para que el transitorio fuera insignificante.
y lo comparan con el tiempo que se está demorando en estabilizarse aquí en la gráfica. Les dije que el tiempo era mayor a 1 sobre gamma, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿ahí cuánto tienes gamma? Gamma está en 1. O sea que en un tiempo mayor a 1 ya deberíamos perder el transitorio y empezar a verlo estable, ¿sí? Bueno, y ahí en un tiempo mucho mayor a 1, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, aquí cuando vamos en 3 todavía no está completamente estable, todavía se está pasando la amplitud, ¿sí? Se estabiliza bien después de 3. Después como de 4, ¿no? Es que ya se ve estable. Listo, eso es. Bueno, Mauricio, entonces 0,5 en el parcial, ¿no? ¿Me recuerdas? Yo lo anoto aquí, pero cuando pase la nota de pronto no me acuerdo, entonces me recuerdas si es que no lo sumé. Listo, chicos, ahí les queda la tarea. Si lo hacen en Python, también genial para que vayan aprendiendo a programar. Ahí ya tienen más, lo que tienen que hacer es lo que hizo Mauricio, ¿no? Y mirar cómo son los parámetros y cambiarlos, ir cambiándolos, ir viendo cómo cambia cuando cambien los parámetros. Bueno, si no hay más observaciones, nos vemos la semana entrante. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chicos, feliz día. Hasta luego.